Esa noche del Día del Padre, entendí lo que significa que tu propio hijo te haga sentir pequeño delante de todos. La casa en Zapopan estaba llena, luces cálidas, música suave, más de 30 invitados caminando entre mesas decoradas con flores blancas y copas de vino caro. Yo estaba sentado al fondo, cerca del jardín, cuando Emilio pidió silencio. Siempre tuvo esa voz segura, firme, la voz de alguien acostumbrado a que lo escuchen. Levantó una caja elegante envuelta en papel dorado y sonrió hacia sus suegros. Dijo que quería honrar a quienes lo habían apoyado desde que comenzó su empresa, que sin ellos nada habría sido posible. Abrió la caja y anunció que les regalaba un viaje a Dubái por 400,000 pesos. Vuelos en primera clase, hotel frente al mar, excursiones privadas. Hubo aplausos fuertes, risas, exclamaciones de sorpresa. Su suegro se levantó para abrazarlo con orgullo. Su suegra lloró de emoción. Varias personas comentaron que qué buen yerno, qué generoso, qué ejemplo. Yo aplaudí también. Lento, discreto. Luego Emilio se volvió hacia mí. Caminó despacio, con esa sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, y sacó del bolsillo de su saco un pequeño papel doblado. Me lo entregó como quien entrega una propina. Dijo que también había pensado en mí, que sabía que yo siempre había sido un hombre sencillo, que apreciaba los detalles modestos. Era un boleto de lotería de 30 pesos. Alguien soltó una risa nerviosa. Otro murmuró que eso sí era humildad. Sentí las miradas sobre mí, algunas compasivas, otras incómodas. Sostuve el boleto entre los dedos. Era ligero, casi ridículo. Sonreí, le di las gracias, no dije nada más. Y en ese momento comprendí que no era un regalo, era un mensaje. Y yo lo había recibido fuerte y claro. No era la primera vez que me hacía sentir fuera de lugar. Desde que su empresa de tecnología financiera comenzó a crecer, desde que aparecía en revistas hablando de innovación y éxito, empezó a mirarme como si yo perteneciera a otro tiempo. Yo, Rafael Ortega, 58 años, ingeniero mecánico jubilado, dueño de un pequeño taller que heredé de mi padre en Tlaquepaque. Manos manchadas de grasa durante décadas, jornadas largas, ahorro constante, una vida construida con paciencia. Viudo desde hace 3 años, todavía me cuesta pronunciar el nombre de mi esposa sin que se me cierre la garganta. Teresa fue mi compañera 40 años. Emilio era nuestro orgullo, nuestro proyecto más querido. Cuando decidió estudiar finanzas, lo apoyamos. Cuando quiso emprender, vendí herramientas antiguas para ayudarle. Nunca le pedí nada a cambio. Aquella noche, mientras los meseros servían más vino y los invitados hablaban del viaje a Dubái, yo miraba el boleto de lotería y pensaba en cómo habíamos llegado hasta ahí. Valeria, mi nuera, se acercó un momento. Me dio un beso en la mejilla y dijo que no me tomara la broma en serio, que Emilio solo quería ser divertido. Le respondí que estaba tranquilo. Ella volvió junto a sus padres, que seguían celebrando el viaje. Vi en sus ojos una mezcla de incomodidad y resignación. Los padres de Valeria siempre fueron correctos conmigo, pero distantes. Empresarios influyentes en Guadalajara, acostumbrados a restaurantes exclusivos y contactos políticos. Desde el inicio sentí que me veían como un hombre trabajador, sí, pero sin el brillo que ellos consideraban importante. Nunca me lo dijeron de frente, pero uno aprende a leer silencios. La música subió de volumen. Emilio levantó su copa para brindar por el éxito, por la familia, por el futuro. Dijo que cada quien recibía lo que sembraba. Esa frase se me quedó clavada. Cada quien recibe lo que siembra. Yo apreté el boleto en el bolsillo de mi saco. Hace 2 años firmé un contrato con su empresa. No lo mencioné esa noche, no frente a todos, no cuando las risas todavía flotaban en el aire. Fue después de que Teresa enfermó, cuando los gastos médicos comenzaron a ahogarme. Emilio me ofreció un préstamo con condiciones que, según él,
eran preferenciales. Yo confié, firmé. No voy a negar que en algunos momentos sentí que algo no estaba del todo claro en esos papeles, pero era mi hijo. ¿Cómo iba a dudar de él? Esa noche del Día del Padre, mientras él recibía aplausos y abrazos, yo recordaba aquella firma y la sensación extraña que me recorrió la espalda al estampar mi nombre. La fiesta siguió. Fotos, brindis, promesas de visitar Dubái. Yo me levanté temprano. Me despedí con calma. Emilio apenas me dio un abrazo rápido, distraído, ya rodeado de inversionistas y amigos. Caminé hacia mi coche con el boleto en la mano. Lo miré bajo la luz amarilla del estacionamiento. 30 pesos. Lo guardé en la guantera. Encendí el motor y antes de arrancar, encendí también la radio. En las noticias mencionaban que el premio mayor de la Lotería Nacional se había vendido en la zona metropolitana de Guadalajara. Un premio millonario, dijeron, una cifra que haría historia. No pensé más en eso, no asocié nada. En ese momento solo sentía un cansancio profundo, el peso de los años y de una dignidad que había decidido no perder en público. Conduje hasta mi casa en silencio. Al entrar, dejé el saco sobre la silla y me serví un vaso de agua. La casa estaba vacía, demasiado silenciosa sin Teresa. Me senté en la sala y miré el techo durante varios minutos. Tal vez debía haber dicho algo. Tal vez debía haberle recordado quién era yo antes de que él aprendiera a usar traje. Pero elegí callar, elegí esperar. Si hubiera sabido lo que iba a pasar una semana después, me habría quedado un poco más en esa mesa, habría observado con más atención cada sonrisa, cada aplauso, porque una semana después, mi teléfono no dejó de sonar. 69 llamadas perdidas con el nombre de mi hijo iluminando la pantalla. Y esa vez, el que guardó silencio fui yo. A la mañana siguiente, el taller olía a aceite y metal caliente, y yo intentaba convencerme de que todo seguía igual. Pero algo se había movido dentro de mí y ya no podía ignorarlo. Coloqué las llaves sobre la mesa de trabajo, encendí la radio como cada día y levanté la cortina metálica. Don Julián, mi primer cliente, llegó con su camioneta vieja y su sonrisa cansada. Me preguntó cómo había pasado el Día del Padre. Le respondí que tranquilo, que en familia. No supe cómo explicarle que a veces la familia puede doler más que cualquier herida abierta. Mientras revisaba el motor, el recuerdo del boleto de 30 pesos me volvía una y otra vez. No era el papel lo que me lastimaba, era lo que representaba. Ese gesto pequeño frente a todos, esa risa contenida, tiene esa manera de hacerme sentir fuera de lugar en una mesa donde yo también había puesto años de trabajo y sacrificio. Siempre creí que el respeto se construía con el ejemplo. Yo le enseñé a Emilio a trabajar desde joven, a no rendirse, a cumplir su palabra. Lo llevaba al taller cuando era niño, lo sentaba en una caja de herramientas y le explicaba cómo cada pieza tenía una función. Le decía que el éxito no era brillar más que los demás, sino cumplir con lo que uno promete. No sé en qué momento dejó de escuchar. Después de mediodía, cuando el calor empezó a meterse por las ventanas, cerré el taller unos minutos y me senté en la pequeña oficina del fondo. Ahí guardo los papeles importantes, los recibos, los recuerdos de mi padre. Abrí el cajón donde está el contrato que firmé hace 2 años. Lo miré sin sacarlo todavía. Y no fue una decisión impulsiva. Fue miedo. Cuando Teresa enfermó, todo cambió. Los hospitales privados no esperan. Las facturas llegan sin importar si uno tiene ahorros o no. Yo había juntado dinero durante años, pero no fue suficiente. Emilio apareció con una solución rápida, profesional, moderna. Me dijo que su empresa podía ofrecerme un préstamo con condiciones claras, transparentes, mejor que cualquier banco. Recuerdo su oficina de cristal en Guadalajara, los escritorios blancos, las pantallas mostrando gráficos que yo no entendía del todo. Él hablaba de algoritmos, de eficiencia, de innovación.
Yo solo pensaba en pagar los tratamientos de mi esposa. Firmé. Ese contrato volvió a mi mente aquella mañana como una sombra que se alargaba. Saqué el documento del cajón y lo extendí sobre el escritorio. El papel estaba intacto, o bien conservado, como si guardara una verdad que yo no había querido leer con calma. Pasé las páginas despacio. Interés variable sujeto a modelo predictivo. Penalización automática por retraso mayor a 5 días. Garantía sobre activos productivos. Activos productivos. Mi taller. Sentí un frío extraño en el estómago. En ese momento tocaron la puerta. Era Rosa, una vecina que a veces trae comida cuando cocina de más. Me entregó un recipiente con frijoles y me preguntó si había visto a Emilio en las noticias últimamente. Le dije que no mucho. Me comentó que lo habían entrevistado por la expansión de su empresa, que parecía que iba a crecer más allá de México. Lo dijo con orgullo ajeno, como si yo debiera sentirme honrado. Asentí. Sonreí. Guardé el contrato otra vez. Esa misma tarde decidí pasar por la casa de Lucía. Y mi hija siempre ha sido distinta a su hermano, más observadora, más cercana a mí. Me recibió con un abrazo largo, de esos que todavía reconfortan. Me preguntó si estaba bien. Las madres lo notan, las hijas también. Le dije que sí, que solo estaba cansado. Ella no insistió de inmediato. Me sirvió café y hablamos de cosas simples. De su trabajo, de sus hijos, de cómo el tiempo parece avanzar más rápido después de los 50. Luego mencionó el Día del Padre. Dijo que había sentido tensión en la mesa. Le respondí que a veces uno aprende a tragarse ciertas cosas para no romper la paz familiar. Ella me miró fijo y dijo que la paz no siempre se mantiene con silencio. Sus palabras se me quedaron dando vueltas. Al regresar a casa, encendí la televisión. Un reportaje hablaba de nuevas empresas de préstamos digitales que ofrecían dinero rápido, sin trámites complicados. Algunos expertos advertían sobre tasas variables difíciles de entender. No mencionaban el nombre de la empresa de Emilio, pero el modelo sonaba parecido. No quise sacar conclusiones apresuradas. No quería ver sombras donde tal vez no las había. Pero esa noche, antes de dormir, abrí de nuevo el contrato y leí cada línea con más calma. Había términos que no comprendí del todo cuando firmé. Había ajustes que dependían de un sistema automático. Había cláusulas que permitían modificar condiciones si el comportamiento financiero del cliente cambiaba. Yo confié porque era mi hijo. Al día siguiente, mientras atendía a un cliente nuevo, escuché a 2 hombres conversar afuera del taller, pues hablaban de un amigo que había perdido su pequeño negocio por no poder cubrir un préstamo digital. Decían que los intereses crecían sin aviso, que el sistema ajustaba todo en segundos. No intervine, pero sentí que algo dentro de mí se tensaba. Cuando se fueron, me quedé solo frente a la puerta abierta del taller. El ruido de la calle, los vendedores ambulantes, el olor a gasolina, todo parecía normal. Y sin embargo, ya no era normal para mí. Tomé el contrato y lo coloqué sobre la mesa otra vez. Busqué en Internet información sobre límites legales de tasas de interés en México. Leí artículos, opiniones, advertencias. No entendí todo, pero comprendí lo suficiente para saber qué debía preguntar. Esa noche llamé a un antiguo amigo que ahora trabaja como abogado en Guadalajara. Le dije que quería revisar un contrato, nada más. No le di detalles todavía. Acordamos vernos en unos días. Colgué el teléfono y miré la guantera del coche desde la ventana. Ahí seguía el boleto de 30 pesos. Un gesto que había querido humillarme ahora empezaba a parecer otra cosa. No sabía todavía que era el inicio de un cambio, pero intuía que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Me senté en la mesa de la cocina con el contrato frente a mí. Pensé en Emilio de niño, en su primera bicicleta, en cómo corría hacia mí cuando se caía y se raspaba las rodillas. Pensé en Teresa diciéndome que algún día nuestro hijo sería un hombre importante. Lo es, me dije. Lo es,
Pero ¿a qué precio? Apagué la luz y me quedé en la oscuridad unos minutos. No quería destruir nada. No quería vengarme. Solo quería entender si lo que sentía era orgullo herido o algo más profundo. Y al final guardé el contrato en una carpeta distinta, no en el cajón habitual. Algo dentro de mí me decía que muy pronto tendría que sacarlo otra vez, pero esta vez no para recordar, sino para enfrentar lo que estaba escrito ahí. Esa semana el teléfono empezó a vibrar como si tuviera vida propia, y al principio pensé que era una coincidencia, pero muy pronto entendí que no lo era. Estaba en el taller, inclinado sobre el cofre de un coche, cuando escuché la primera llamada. Miré la pantalla. Era Emilio. No contesté. No porque quisiera castigarlo, sino porque todavía no sabía qué decir. A los pocos minutos volvió a sonar. Luego otra vez. Y otra. Al final del día tenía más de 20 llamadas perdidas. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina, el celular volvió a iluminarse. 69 llamadas en total cuando terminó la jornada siguiente. Nunca en su vida me había buscado con tanta insistencia. Lucía llegó esa tarde sin avisar. Traía el ceño fruncido y el teléfono en la mano. Me dijo que había visto en las noticias que el premio mayor de la Lotería Nacional se había vendido en un punto cercano a mi colonia. Me preguntó si había revisado el boleto que me dieron el Día del Padre. Le respondí que no tenía importancia, que esos boletos casi nunca ganan. Ella no me creyó. Fue hasta el coche, abrió la guantera y regresó con el papel doblado. Lo extendió sobre la mesa y buscó en su teléfono la página oficial. Yo me quedé de pie, sin sentarme siquiera. No quería hacerme ilusiones, no quería sentir otra cosa que no fuera prudencia. Lucía comparó los números una vez, luego otra. Su respiración cambió. Me miró como si no pudiera creer lo que veía. Volvió a revisar. Yo tomé el teléfono con calma y leí los números por mi cuenta. Coincidían. No sentí gritos dentro de mí. No sentí esa euforia que muestran en la televisión cuando alguien gana. Sentí algo más profundo, más silencioso. Sentí claridad. 120 millones de pesos. Una cifra que jamás había imaginado ver junto a mi nombre. Lucía empezó a llorar. Me abrazó fuerte. Me dijo que la vida por fin me estaba compensando, que después de tanto trabajo y tanto silencio, algo bueno tenía que pasar. Yo la abracé de vuelta, pero mi mente ya estaba en otro lugar. Pensé en las 69 llamadas. Esa misma noche, el celular volvió a vibrar. Emilio otra vez. No contesté. Escuché uno de los mensajes de voz. Su tono no era el habitual. No había seguridad. No había esa calma que siempre proyecta cuando habla de negocios. Sonaba ansioso. Me preguntaba si estaba bien, si había visto las noticias, si necesitaba hablar conmigo de algo importante. Importante. Valeria también dejó un mensaje, más suave, más cauteloso. Dijo que Emilio estaba preocupado, que quería aclarar malentendidos, que la familia debía mantenerse unida en momentos decisivos. Esa palabra me llamó la atención. Decisivos. No anuncié nada, no publiqué nada, no llamé a nadie más. Al día siguiente fui con Lucía a validar el premio de manera formal. Todo fue discreto, casi frío. Firmas, verificación de identidad, instrucciones sobre cómo proceder para proteger la información. Me recomendaron no divulgar nada hasta completar el proceso. Agradecí esa recomendación en silencio. Mientras regresábamos en el coche, Lucía me preguntó si pensaba decírselo a Emilio. La miré por el espejo retrovisor. Le dije que no todavía, que primero quería entender por qué de pronto me buscaba con tanta urgencia. Esa tarde, ya en casa, saqué el contrato del préstamo y lo coloqué junto al boleto. El contraste era casi irónico. Un papel pequeño que valía 120 millones y otro documento grueso que podía costarme el taller si no cumplía cada condición. Emilio llamó de nuevo. Esta vez decidí contestar. Su voz entró rápida, atropellada. Me preguntó si estaba en casa, si podía pasar a verme,
si necesitaba hablar conmigo de algo que podría beneficiarnos a ambos. No mencionó el premio directamente, pero giró alrededor del tema con preguntas demasiado precisas. Dijo que había escuchado rumores de que alguien cercano a mi dirección había ganado la lotería, y dijo que si yo había comprado algún boleto esa semana. Le respondí que siempre compro cuando alguien me lo regala. Hubo un silencio incómodo al otro lado. Luego cambió el tono. Me habló de oportunidades, de inversiones, de expansión internacional. Mencionó que su empresa estaba por entrar en una etapa decisiva, que había inversionistas extranjeros interesados, que una inyección de capital estable podría asegurar el crecimiento definitivo. No hablaba como hijo, hablaba como ejecutivo. Le pregunté si su empresa estaba teniendo problemas de liquidez. Se rió con nerviosismo. Dijo que no, que todo iba bien, que solo quería aprovechar el momento. Pero en su voz había algo que no reconocí, una presión que antes no estaba. Colgué después de decirle que lo pensaría. Esa noche revisé de nuevo el contrato con más atención y busqué los términos sobre penalizaciones, sobre activos, sobre reestructuración automática. Descubrí que el sistema podía ajustar tasas de interés según el comportamiento del mercado y del cliente. Descubrí que un retraso pequeño podía activar condiciones más severas sin aviso directo. Recordé que en un par de ocasiones mi pago se había procesado con un día de diferencia por problemas bancarios. ¿Había pagado más de lo que creía? La pregunta me atravesó como una espina. El celular vibró otra vez. Esta vez no era Emilio. Era un número desconocido. Contesté. Un hombre se presentó como asesor financiero vinculado a la empresa de mi hijo. Dijo que sabía que yo estaba evaluando oportunidades y que quería explicarme cómo podía maximizar cualquier capital disponible. No mencionó cifras, pero su discurso era demasiado específico. Él le respondí que no estaba interesado. Colgué y me quedé mirando la pantalla negra. Ahora ya no tenía dudas. Emilio no me llamaba por afecto, me llamaba por necesidad. Algo en su empresa dependía de recursos inmediatos. Tal vez la expansión no era tan sólida como parecía. Tal vez la salida a bolsa que tanto anunciaba estaba en riesgo. Miré el boleto otra vez. Pensé en el Día del Padre, en la risa, en el viaje a Dubái. Pensé en el contrato que había firmado en un momento de desesperación. Pensé en las historias que empezaban a llegarme de préstamos digitales que crecían sin control. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía algo que él necesitaba. Y no era solo dinero, era tiempo. Esa noche decidí no hacer ningún movimiento impulsivo. No anunciaría el premio. No invertiría. No cancelaría nada todavía. Antes necesitaba entender el alcance real del contrato que firmé, y si yo era el único que había aceptado condiciones que ahora comenzaban a parecerme más oscuras de lo que había querido admitir. Guardé el boleto en una carpeta distinta junto al contrato. Cerré la luz de la cocina y me quedé sentado unos minutos en silencio. Afuera, la calle seguía igual que siempre, vendedores, coches, vecinos regresando a casa. Pero dentro de mí algo ya había cambiado. Sabía que al día siguiente tendría que dar el siguiente paso, no como padre ofendido, sino como hombre que finalmente había decidido mirar de frente lo que antes prefirió ignorar. Al día siguiente no esperé a que el miedo decidiera por mí. Tomé el contrato y salí rumbo a Guadalajara con una sensación firme en el pecho. El despacho de mi amigo Esteban estaba en una calle tranquila y lejos del ruido del centro. Nos conocemos desde hace más de 30 años. Estudiamos juntos cuando todavía creíamos que el mundo era más simple. Me recibió con un abrazo corto y una mirada que entendía más de lo que yo decía. Le entregué el contrato sin dramatismo. Le pedí que lo revisara como si fuera cualquier cliente, no como amigo. Se acomodó los lentes y comenzó a leer en silencio. Yo miraba sus gestos,
cómo fruncía ligeramente el ceño en algunos párrafos, cómo regresaba páginas para confirmar detalles. Pasaron varios minutos antes de que hablara. Me explicó que el lenguaje era técnico, cuidadosamente redactado, que muchas fintech operaban con modelos variables, pero que algunas cláusulas debían analizarse con lupa. Señaló un apartado donde el interés podía ajustarse de forma automática según parámetros internos que el cliente no podía auditar. Me dijo que eso, dependiendo de cómo se aplicara, podía cruzar una línea delicada. Sentí un golpe seco en el estómago. No era una acusación directa, pero tampoco era tranquilidad. Le pregunté si el contrato era legal. Me respondió que la legalidad no siempre es blanco o negro, que a veces depende de cómo se ejecute. Me recomendó revisar mis estados de cuenta de los últimos 2 años y comparar las tasas aplicadas con las condiciones originales. Salí del despacho con una carpeta llena de notas. No tenía una sentencia definitiva, pero tenía suficiente para saber que mi inquietud no era imaginación. Esa misma tarde, cuando regresé al taller, encontré a Emilio esperándome. No llevaba traje esta vez, pero sí esa postura rígida que adopta cuando intenta controlar una conversación. Me sorprendió verlo ahí sin avisar. Me saludó con un abrazo breve y miró alrededor, como si evaluara el lugar que tantas veces consideró pequeño. Dijo que necesitábamos hablar. Entramos a la oficina del fondo. Cerré la puerta con calma. Coloqué el contrato sobre el escritorio y lo miré antes de mirarlo a él. Emilio empezó preguntando si había recibido sus llamadas. Le respondí que sí. Me dijo que estaba preocupado por mí, que la prensa hablaba del premio y que no quería que desconocidos intentaran aprovecharse. Su tono era cuidadoso, casi paternal. Le pregunté directamente por la situación financiera de su empresa. Se quedó en silencio un segundo. Luego respondió que todo estaba en proceso de expansión, que había presión normal cuando se crece rápido, de que los inversionistas exigían resultados y estabilidad. Dijo que un capital sólido podía reforzar la confianza del mercado. Capital sólido. Le pedí que me explicara una cláusula específica del contrato. Señalé el apartado donde se hablaba de ajustes automáticos. Emilio cambió la postura. Me explicó que era un modelo innovador, que evaluaba riesgos en tiempo real, que protegía a la empresa frente a morosidad. Le pregunté si también protegía al cliente. No respondió de inmediato. Dijo que el sistema era transparente, que yo había firmado de manera voluntaria. Tenía razón en eso. Firmé. Nadie me obligó. Pero también firmé confiando en mi hijo, no como un cliente cualquiera. Le mencioné que había consultado a un abogado. Su mirada cambió por primera vez. No fue enojo abierto, fue incomodidad. Me preguntó si dudaba de él. Le respondí que dudar no es traicionar, es cuidar lo que uno tiene. Se levantó y caminó por la oficina pequeña, como si el espacio le quedara estrecho. Dijo que su empresa ayudaba a miles de personas que los bancos rechazaban, que el riesgo justificaba ciertas medidas. Dijo que la competencia era feroz y que el mercado no perdona debilidad. Lo escuché sin interrumpir. Luego le pregunté cuántos negocios habían perdido sus locales por no poder cubrir esos ajustes automáticos. No tenía cifras exactas, o al menos no quiso dármelas. Dijo que siempre existían casos aislados, que nadie obligaba a nadie a firmar. Esa frase me pesó. Le recordé el momento en que me llevó a su oficina, cuando Teresa estaba enferma y yo apenas entendía las condiciones. Le pregunté si realmente creyó que yo estaba negociando desde una posición de equilibrio. Bajó la mirada un instante, pero enseguida recuperó la firmeza. Dijo que era la única forma estructurada de ayudarme sin mezclar lo personal con lo profesional. Ahí entendí algo que me dolió más que el boleto de 30 pesos. Para él, nuestra relación ya no era terreno sagrado, era una transacción. Me habló entonces del premio. No lo mencionó como hecho confirmado.
pero sí insinuó que si yo era el ganador, lo más inteligente sería invertir parte del dinero en la empresa familiar. Dijo que podríamos convertir esa fortuna en algo todavía más grande, que el apellido Ortega estaría en titulares internacionales. Yo miré mis manos manchadas de grasa y luego el contrato sobre la mesa. Le respondí que antes de pensar en crecer, había que revisar cimientos. Se molestó. Me dijo que estaba exagerando, que un par de cláusulas no definían una compañía entera. Me preguntó si quería destruir lo que había construido. Esa palabra volvió a aparecer, destruir. Le dije que nadie destruye lo que es sólido. El silencio se volvió pesado. Emilio respiró hondo y mencionó que la empresa estaba bajo revisión de algunos inversionistas extranjeros que necesitaban demostrar estabilidad. Admitió que el momento era delicado, pero que no había nada ilegal. Insistió en que confiar en él era lo correcto. Yo ya no estaba en el punto de confiar sin mirar. Le dije que revisaría mis estados de cuenta y que hablaríamos después. No confirmé nada sobre el premio. No negué nada tampoco. Se fue con un abrazo frío y una promesa de volver pronto. Cuando cerré la puerta del taller, me quedé un momento apoyado en ella. El ruido de la calle entraba por las rendijas. Y pensé en Ernesto, un proveedor antiguo que había dejado de venir hace meses. Recordé que alguien comentó que perdió su negocio por un préstamo digital. Hasta ese momento no había unido los puntos. Saqué el teléfono y busqué su número. Tardó en contestar, pero cuando escuchó mi voz, aceptó que lo visitara al día siguiente. Dijo que no tenía nada que perder. Colgué y miré el contrato otra vez. Ya no era solo un papel firmado en un momento de desesperación. Era una pieza dentro de algo más grande. Algo que empezaba a mostrar grietas bajo la superficie brillante de la expansión y los viajes a Dubái. Esa noche coloqué el boleto junto al contrato sobre la mesa de la cocina. 2 papeles distintos, 2 caminos posibles. Y supe que al día siguiente iba a comenzar a escuchar historias que tal vez cambiarían para siempre la manera en que miraba a mi propio hijo. A la mañana siguiente conduje hasta Tonalá con el estómago apretado y una sensación que no era miedo, era algo más parecido a la vergüenza. Ernesto vivía ahora en una casa pequeña, lejos del local donde antes vendía refacciones. Lo encontré sentado en una silla de plástico, bajo una sombra improvisada en el patio. Cuando me vio llegar, se levantó despacio. Su cabello estaba más blanco que la última vez que lo vi. No me ofreció café, no me ofreció asiento. Solo me miró con una mezcla de desconfianza y cansancio. Le dije que quería hablarle de un préstamo digital. No mencioné el nombre de la empresa de inmediato, pero cuando lo hice, su expresión cambió, pues sus labios se tensaron y bajó la mirada como si acabara de escuchar una palabra que le quemaba. Me contó que pidió un crédito pequeño para ampliar el negocio. Nada exagerado, solo lo suficiente para comprar inventario nuevo. Al principio las cuotas eran manejables. Luego un retraso de pocos días activó una penalización automática, después otra. El interés empezó a crecer sin que él entendiera cómo. Me mostró los documentos. Eran casi idénticos al contrato que yo tenía. Las mismas cláusulas sobre ajustes automáticos, las mismas referencias a un modelo predictivo que determinaba el riesgo del cliente. Ernesto no hablaba con rabia, hablaba con derrota. Dijo que intentó negociar, que pidió explicaciones. Recibió correos formales, respuestas frías, advertencias sobre incumplimiento. Cuando quiso reaccionar, la deuda ya era impagable. Y perdió el local que había sido de su familia por más de 20 años. Sentí un peso en el pecho que no supe cómo nombrar. No le dije que Emilio era mi hijo hasta el final de la conversación. Cuando lo hice, Ernesto se quedó en silencio largo rato. Pensé que me pediría que me fuera. Pero solo suspiró. Dijo que los hijos a veces se pierden cuando confunden crecimiento con ambición sin límite. No me insultó, no me reclamó. Eso fue lo que más me dolió.
Salí de su casa con copias de sus documentos y la sensación de que aquello no era un caso aislado. Esa misma tarde busqué otra historia. Carmen tenía una panadería pequeña que siempre olía a vainilla y canela. Ahora el local estaba cerrado, las vitrinas vacías. La encontré vendiendo pan desde la cocina de su casa. Me recibió con una sonrisa cansada y las manos llenas de harina. Cuando mencioné el préstamo digital, me invitó a sentarme. Me contó que pidió dinero para comprar un horno más grande. Pensó que con más producción podría duplicar ingresos. El primer mes todo parecía normal. El segundo, un ajuste inesperado elevó la tasa. Ella no entendía por qué. Siempre pagaba puntualmente. Descubrió que el sistema había recalculado su perfil de riesgo por un cambio en sus ventas, según el propio algoritmo. Intentó comunicarse con la empresa. Le respondieron que las condiciones estaban estipuladas en el contrato. Cuando dejó de pagar una cuota porque ya no podía cubrir el nuevo monto, activaron la garantía. Perdió el local. Mientras hablaba, sus ojos no mostraban odio, mostraban incredulidad. Me dijo que se sentía tonta por no haber leído mejor. Yo sabía que leer no siempre es entender, y entender no siempre es tener margen para negociar. Tomé fotos de sus documentos con cuidado. Le prometí que no usaría nada sin su consentimiento. Al salir de su casa, el sol de la tarde me golpeó fuerte. Pensé en Teresa, en cómo yo también había firmado sin cuestionar demasiado, confiando en que la palabra de mi hijo era suficiente. Pero había algo más. Un tercer caso apareció casi sin buscarlo. Un joven universitario, hijo de un conocido del barrio. Pidió un préstamo para pagar la matrícula cuando perdió una beca. La tasa inicial era baja, atractiva. Luego el sistema ajustó el interés tras un retraso mínimo causado por un problema con su tarjeta. La deuda creció en semanas. Las llamadas comenzaron, formales pero insistentes. Amenazaban con reportarlo a buró de crédito, con impedirle conseguir cualquier financiamiento futuro. El muchacho dejó la universidad para trabajar y cubrir pagos que parecían no disminuir nunca. Mientras escuchaba su historia, sentí que algo dentro de mí se rompía de manera definitiva. No era solo mi contrato, no era solo mi dignidad en una mesa de restaurante, era un patrón. Regresé al taller entrada la noche. Coloqué sobre la mesa las copias de los contratos de Ernesto, Carmen y el joven. Los comparé con el mío. Las mismas frases, los mismos términos ambiguos, la misma referencia a ajustes automáticos que nadie fuera de la empresa podía auditar. No era descuido, era diseño. Me senté en la silla de la oficina y apoyé la cabeza en la pared. Cerré los ojos un momento. Sentí rabia, sí, pero también una tristeza profunda. Emilio no solo había construido una empresa exitosa, ambos había construido un sistema que apretaba a quienes menos margen tenían. Y yo había sido parte, aunque fuera sin saberlo. El teléfono vibró. Era Emilio. No contesté. Luego llegó un mensaje. Me preguntaba si había estado hablando con terceros sobre su empresa. Decía que los rumores podían dañar reputaciones injustamente. Reputaciones. Miré las fotos de los contratos sobre la mesa. Le respondí que estaba revisando mis propios documentos y que necesitaba claridad. No dije más. Esa noche llamé a Esteban y le pedí una reunión urgente. Le mencioné que no era un caso aislado, que había más personas afectadas. Me dijo que si el patrón se confirmaba, podría existir base para una acción más amplia, incluso para involucrar autoridades regulatorias. Colgué y me quedé sentado en silencio. El boleto de lotería seguía guardado en la carpeta junto al contrato. No había vuelto a mirarlo en todo el día. Ahora lo saqué y lo coloqué junto a las copias de los otros contratos. 30 pesos habían encendido una cadena que yo no podía ignorar. No sabía todavía hasta dónde llegaría esto. No sabía si Emilio entendería que el problema ya no era solo familiar,
que era algo más grande, algo que tocaba la vida de personas que confiaron como yo confié. Pero sí sabía una cosa. A partir de ese momento no iba a guardar silencio por comodidad ni por miedo. Y mientras cerraba el taller y apagaba las luces, comprendí que lo que estaba por comenzar no sería solo una conversación entre padre e hijo, sería el inicio de un enfrentamiento con consecuencias que ninguno de los dos podía calcular. El teléfono no dejó de sonar en todo el día siguiente, y cada vibración era como un golpe seco contra la mesa del taller. Eran las 8 de la mañana cuando apareció la primera llamada de Emilio. No había pasado ni media hora cuando volvió a insistir. Para el mediodía ya sumaban más de 30. Al caer la tarde conté 69 llamadas perdidas en menos de 24 horas. Nadie llama así por cariño. Escuché algunos mensajes de voz mientras limpiaba mis manos con un trapo viejo. Al principio su tono era amable, casi preocupado. Decía que necesitábamos hablar con urgencia, que había cosas importantes que resolver entre nosotros. En el tercer mensaje su voz ya no era la misma. Sonaba tensa, más rápida, como si las palabras se atropellaran unas a otras. Y en uno de los audios mencionó que inversionistas estaban nerviosos por rumores que circulaban. Dijo que alguien estaba hablando de prácticas injustas en el sector. No mencionó nombres, pero entendí que el movimiento ya había comenzado. Valeria también llamó. Su voz era distinta, más suave. Me pidió que no tomara decisiones precipitadas, que todo podía aclararse en privado. Me dijo que Emilio estaba bajo mucha presión, que la empresa estaba en una etapa delicada y que cualquier señal de inestabilidad podía provocar una reacción en cadena. Reacción en cadena. Apagué el teléfono un momento para pensar. Mientras tanto, en el taller los clientes seguían llegando. Doña Marta trajo su coche para revisión. Me preguntó si era cierto que yo había ganado la lotería. No sé cómo empiezan los rumores, pero en los barrios las noticias vuelan más rápido que el viento. Le respondí que todavía no había nada confirmado. Ella me miró con esa sonrisa que mezcla ilusión y respeto. Sentí el peso de la responsabilidad. A media tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Un hombre se presentó como asesor externo de la empresa de Emilio. Dijo que sabía que yo estaba evaluando oportunidades importantes y que querían ofrecerme una propuesta estratégica para multiplicar cualquier capital disponible. Hablaba con tono corporativo, como si yo fuera un cliente potencial. Le pregunté si llamaba por iniciativa propia o por encargo directo de mi hijo. Dudó un segundo antes de responder que trabajaban en equipo. Colgué. Ya no se trataba de un asunto familiar. Se trataba de liquidez. Se trataba de urgencia. En esa noche revisé portales económicos en Internet. Encontré un par de notas pequeñas sobre fintech emergentes que enfrentaban cuestionamientos regulatorios. No aparecía el nombre de la empresa de Emilio, pero los comentarios en foros hablaban de tasas variables difíciles de entender y de contratos poco claros. No era público todavía, pero el rumor existía. Al día siguiente decidí contestar una de sus llamadas. Su voz entró directa, sin rodeos. Me preguntó si estaba hablando con abogados. Le respondí que estaba revisando mis documentos, como cualquier persona responsable haría. Dijo que eso podía interpretarse mal en el mercado. Usó esa palabra otra vez, mercado, como si todo se redujera a cifras. Le pregunté si la empresa tenía problemas reales. Hubo un silencio más largo de lo habitual, pero finalmente admitió que la salida a bolsa dependía de demostrar estabilidad ante inversionistas extranjeros, que cualquier investigación preliminar podía congelar procesos, que necesitaban mostrar confianza. Me habló de la posibilidad de que yo invirtiera parte del premio en la empresa para enviar un mensaje de solidez. Dijo que sería un movimiento inteligente, que consolidaría nuestra posición como familia empresaria. Familia empresaria. Sentí una mezcla de tristeza y claridad.
Mi hijo no estaba pidiéndome ayuda como padre. Me estaba ofreciendo una transacción. Le pregunté si el algoritmo que ajustaba las tasas podía revisarse manualmente en casos excepcionales. Respondió que el sistema era objetivo, que eliminaba favoritismos. Le recordé que la objetividad sin humanidad puede convertirse en injusticia. Su tono cambió y no mencionó el contrato. Dijo que el taller seguía como garantía y que cualquier conflicto legal podría complicar mi situación. No lo dijo como amenaza directa, pero el mensaje estaba ahí. Si yo avanzaba, él también podría hacerlo. Sentí la sangre subir a la cabeza, pero no levanté la voz. Le respondí que ningún contrato puede sostenerse si se demuestra que su ejecución fue abusiva. Dije que lo único que buscaba era claridad. Colgué antes de que la conversación se volviera más amarga. Me quedé mirando el teléfono apagado. Recordé a Ernesto sentado en su patio, a Carmen con las manos llenas de harina, al joven que dejó la universidad. Recordé también a Teresa en la cama del hospital, confiando en que nuestro hijo nos estaba ayudando. No podía retroceder. Esa misma tarde fui a ver a Esteban. Le conté sobre las llamadas, sobre las insinuaciones. Me explicó que si existía presión para invertir bajo amenaza implícita, eso podía agravar la situación. Me recomendó documentar cada contacto, guardar mensajes, registrar fechas. Me habló de la posibilidad de presentar una consulta formal ante la autoridad financiera para que revisaran el modelo de negocio. No una denuncia pública todavía, sino un proceso confidencial que iniciara una auditoría preliminar. Sentí que el terreno se movía bajo mis pies. No era solo enfrentar a mi hijo, era abrir la puerta a una investigación que podía afectar a muchas personas, incluyéndolo a él de manera directa. Regresé al taller al anochecer. Cerré la cortina metálica y me quedé dentro unos minutos más, escuchando el eco del lugar vacío. Toqué las herramientas heredadas de mi padre. Pensé en lo que estaba en juego. El teléfono vibró otra vez. Emilio. No contesté. En su último mensaje dijo que si no hablábamos pronto, tendría que tomar decisiones para proteger la empresa. La palabra proteger me resultó amarga. Miré el boleto de lotería enmarcado provisionalmente sobre la mesa. Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera convertirse en un punto de inflexión tan grande. Encendí el teléfono y escribí un mensaje breve a Esteban. Le pedí que iniciara la consulta formal ante la autoridad regulatoria. Al enviar ese mensaje, sentí que cruzaba una línea invisible. Ya no era un asunto de orgullo ni de dinero. Era un asunto de límites. Y mientras apagaba las luces del taller, comprendí que la próxima vez que Emilio intentara hablar conmigo, ya no estaría negociando con un padre inseguro, sino con un hombre que había decidido no ceder ante la presión. Esa noche casi no dormí, pero cuando amaneció ya no sentía duda, sentía decisión. Llegué al taller más temprano que de costumbre. El aire de la mañana estaba fresco y por primera vez en semanas no me pesaba el pecho. Había algo distinto en mí, una calma que no venía de ignorar el problema, sino de haber elegido enfrentarlo. Abrí la carpeta donde guardaba el boleto y los contratos. Los acomodé con cuidado sobre la mesa. Ya no eran papeles sueltos, eran piezas de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. A media mañana fui al despacho de Esteban. Esta vez no llevé solo mi contrato, llevé copias de los documentos de Ernesto, de Carmen y del joven estudiante. Esteban los revisó uno por uno, marcando con un lápiz los párrafos que coincidían, ajustes automáticos, penalizaciones aceleradas, cláusulas ambiguas sobre riesgo dinámico. No eran casos aislados. Me explicó que si el patrón se confirmaba, podía configurarse una práctica sistemática que vulnerara principios regulatorios. No usó palabras dramáticas. Habló con precisión. Me dijo que presentaríamos una consulta formal ante la autoridad financiera, solicitando revisión confidencial del modelo operativo. No era una denuncia mediática.
Era un movimiento estratégico. Sentí que estaba dando un paso del que no habría regreso. Después de salir del despacho, no fui directo al taller. Me detuve en una notaría. Esteban me había recomendado proteger el premio antes de que la presión aumentara. Constituimos una estructura legal para resguardar el dinero a través de una figura independiente. No quería que el capital quedara a mi nombre de manera vulnerable. Firmé los documentos con la misma mano con la que años atrás firmé el contrato de préstamo. Pero esta vez entendía cada línea. Al terminar respiré hondo. Ya no estaba expuesto como antes. Esa tarde regresé a ver a Ernesto. Le pedí autorización formal para utilizar su contrato como evidencia en la consulta preliminar. Me miró largo rato antes de asentir. Dijo que no tenía nada que perder, pero que esperaba que al menos alguien escuchara. Carmen también aceptó. Me tomó la mano y dijo que no buscaba venganza, solo que nadie más pasara por lo mismo. Esa frase me acompañó el resto del día. No buscábamos destruir, buscábamos detener. Al caer la noche recibí un mensaje de Emilio. Decía que necesitábamos hablar de inmediato. Su tono ya no era firme, era insistente. Le respondí que al día siguiente podríamos reunirnos, pero que prefería hacerlo con calma. No mencioné abogados, no mencioné autoridades, solo dije que hablaríamos. Al día siguiente, mientras atendía a un cliente, vi su coche detenerse frente al taller. Bajó sin chofer, sin traje elegante, sin esa seguridad que siempre lo rodeaba. Entró mirando alrededor, como si el lugar le resultara ajeno. Cerré la puerta de la oficina detrás de nosotros. Emilio fue directo al punto. Me preguntó si estaba hablando con reguladores. No respondió mi pregunta anterior sobre la situación financiera. Solo quería saber cuánto sabía yo. Le dije que estaba revisando contratos, no rumores, que había detectado patrones que me preocupaban. Su rostro cambió apenas un segundo, pero fue suficiente. Intentó convencerme de que el modelo era estándar en la industria, que todas las fintech ajustaban tasas automáticamente, que el riesgo debía distribuirse. Hablaba rápido, como si necesitara llenar el espacio para no escuchar mis silencios. Le pregunté si el algoritmo permitía excepciones humanas. Dijo que eso rompería la objetividad. Le respondí que la justicia sin humanidad es otra forma de abuso. Se molestó. Me dijo que yo no entendía el mercado moderno, que el crecimiento exige decisiones difíciles, que no podía dirigir una empresa global con criterios sentimentales. Escuché esa palabra otra vez, sentimental, como si preocuparse por quienes pierden todo fuera debilidad. No levanté la voz. Le expliqué que había protegido legalmente el premio, que no estaba disponible para ninguna inversión inmediata, que antes de hablar de expansión necesitábamos claridad sobre el pasado. Si su mirada se endureció, mencionó que una investigación podría destruir años de trabajo, que miles de empleados dependían de la estabilidad de la empresa. Intentó colocar sobre mis hombros el peso de una posible caída. Respiré hondo antes de responder. Le dije que si el modelo era sólido, una revisión no lo destruiría, y si no lo era, debía corregirse. El silencio se volvió espeso. Se levantó, caminó hacia la puerta y se detuvo un segundo antes de salir. Me dijo que estaba jugando con fuego, que los mercados no perdonan la incertidumbre. Yo lo miré irse sin intentar detenerlo. Esa misma tarde Esteban me llamó para confirmar que la autoridad había aceptado revisar la consulta preliminar. No era pública todavía, pero el proceso había iniciado. Sentí una mezcla de alivio y peso. Se sabía que a partir de ese momento el reloj empezaba a correr. Lucía pasó por el taller al anochecer. Me preguntó si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Le dije que no se trata de estar seguro de ganar, sino de estar seguro de que uno puede mirarse al espejo sin bajar la mirada. Me abrazó fuerte. Cuando cerré el taller esa noche, el cielo estaba oscuro y pesado. Guardé la carpeta con los documentos en la caja fuerte pequeña
que heredé de mi padre. Miré el boleto de lotería enmarcado provisionalmente sobre la pared. 30 pesos habían destapado algo que llevaba tiempo creciendo bajo la superficie. Mientras apagaba las luces, entendí que el siguiente movimiento ya no sería silencioso. La presión aumentaría, las llamadas regresarían, y esta vez no se trataría solo de insinuaciones. El terreno estaba preparado para una confrontación que ya no podría resolverse en privado. 2 días después, recibí la invitación formal para una cena de despedida antes del viaje a Dubái. Y supe que esa noche no sería solo una reunión familiar. El mensaje venía del suegro de Emilio, redactado con esa cortesía elegante que siempre usa. Decía que querían compartir un momento especial antes de su viaje y que esperaban contar con mi presencia. Emilio también escribió por separado, insistiendo en que sería importante que asistiera. Acepté, no por cortesía, por estrategia. Me vestí con calma esa tarde. No traje nada ostentoso, solo mi saco oscuro y los zapatos que uso en ocasiones formales. Antes de salir, revisé que en mi portafolio estuvieran las copias digitales de los contratos y el reporte de la consulta preliminar. No pensaba usarlos esa noche, pero necesitaba sentir que no estaba desarmado. El restaurante en Andares estaba lleno de luces cálidas y mesas impecables. Al entrar, el contraste con mi taller fue inevitable. Conversaciones sobre inversiones, sobre mercados internacionales, sobre oportunidades en Emiratos. El suegro de Emilio sonreía satisfecho, hablando de contactos y expansión. Me acerqué a la mesa con paso firme. Algunos me saludaron con respeto, otros con curiosidad. El rumor del premio ya había comenzado a circular. Valeria se levantó para abrazarme. Sus ojos tenían una sombra que no estaba antes. Me dijo que gracias por venir. Asentí. Emilio tardó unos minutos en acercarse. Cuando lo hizo, su sonrisa era controlada, casi ensayada. Me habló en voz baja, preguntando si podíamos conversar en privado. Acepté. Y nos apartamos hacia una zona más tranquila del restaurante. Me dijo que lamentaba lo del Día del Padre, que tal vez el gesto del boleto fue malinterpretado. Lo escuché sin interrumpir. Luego, pasó rápidamente al tema que le interesaba. Dijo que la empresa estaba a punto de cerrar acuerdos internacionales, que una inversión estratégica podría consolidar la confianza de inversionistas extranjeros, que si yo participaba públicamente, enviaría un mensaje poderoso al mercado. ¿Mercado otra vez? Le pregunté si la revisión regulatoria que estaba en proceso afectaría esos acuerdos. Su expresión cambió apenas un segundo. Dijo que no había nada formal todavía, que solo eran consultas habituales en el sector. Intentó minimizarlo. Regresamos a la mesa. El suegro levantó su copa y habló del crecimiento, del orgullo de tener una empresa mexicana con proyección global. Habló de mérito y visión. Algunos aplaudieron. Yo permanecí en silencio, observando. Durante la cena, varios comentarios giraron en torno a la estabilidad financiera y la confianza. Emilio mencionó la importancia de la transparencia en tiempos de expansión. Esa palabra flotó en el aire como una ironía silenciosa. En un momento oportuno dije con voz tranquila que la transparencia es la base de cualquier crecimiento duradero, que los contratos claros protegen tanto a la empresa como al cliente. No miré a nadie en particular, pero el mensaje quedó suspendido en la mesa. Noté la tensión inmediata. Valeria bajó la mirada. Su padre intentó cambiar de tema. Emilio mantuvo la compostura, pero su mandíbula se tensó. Más tarde, mientras los postres llegaban, Valeria me pidió hablar un momento aparte. Caminamos hacia la terraza del restaurante. Me confesó que la empresa estaba bajo presión interna, que algunos inversionistas habían pedido aclaraciones sobre el modelo de tasas variables, que había discusiones intensas en la oficina. No dijo más, pero no necesitaba hacerlo. Le respondí que cualquier empresa sólida
resiste una revisión honesta. Ella suspiró y dijo que esperaba que todo pudiera resolverse sin escándalos. Regresé a la mesa con una decisión clara. Al final de la cena, cuando el ambiente parecía relajarse, mencioné que estaba considerando analizar ciertas inversiones con asesoría externa antes de tomar cualquier decisión. Dije que al día siguiente podríamos organizar una videollamada para revisar detalles con calma. Emilio aceptó de inmediato. Sus ojos mostraron algo cercano al alivio. Creía que finalmente estaba dispuesto a invertir. Salí del restaurante sin despedidas largas. El aire nocturno estaba fresco y la ciudad iluminada parecía tranquila, ajena a las tensiones invisibles que se estaban gestando. En el coche revisé mi teléfono. Esteban había enviado un mensaje confirmando que la autoridad financiera había aceptado revisar la documentación entregada y que el proceso preliminar avanzaba. El reloj ya estaba en marcha. Esa noche coloqué sobre la mesa de la cocina el portafolio con los documentos y el boleto enmarcado. Miré ambos objetos largo rato. No se trataba de dinero, se trataba de verdad. Antes de dormir confirmé la videollamada para la mañana siguiente. Sabía que Emilio entraría a esa conversación pensando que cerraría una inversión. Y yo entraría sabiendo que abriría algo mucho más grande. A la mañana siguiente preparé la mesa del comedor como si fuera cualquier otro día, pero sabía que nada iba a ser ordinario. Coloqué la laptop frente a mí, el portafolio a un lado y el boleto enmarcado apoyado contra la pared. Respiré hondo antes de aceptar la videollamada. La pantalla se iluminó con el rostro de Emilio en su oficina, detrás de él el logotipo brillante de su empresa. A su derecha estaba Valeria, y al otro lado apareció el suegro, serio, atento. Emilio sonrió con profesionalismo. Me preguntó directamente si podía confirmar los rumores. Lo miré a los ojos a través de la pantalla y dije que sí, que el boleto de 30 pesos había resultado ganador. 120 millones de pesos. Hubo un segundo de silencio que pareció eterno. Que el suegro fue el primero en reaccionar. Habló de oportunidad histórica, de capital inteligente, de consolidación inmediata. Emilio asintió, explicó que una inversión estratégica podía multiplicar el monto en pocos años. Mostró gráficos, proyecciones, cifras que se movían con fluidez en su pantalla. Lo dejé terminar. Cuando terminó, pedí unos minutos antes de hablar de cualquier inversión. Dije que necesitaba aclarar algo primero. Compartí mi pantalla. Apareció el contrato que firmé hace 2 años. Se hizo un silencio distinto, más tenso. Señalé las cláusulas sobre ajustes automáticos y penalizaciones aceleradas. Emilio intentó explicar que el modelo era estándar, que todos los clientes aceptaban esas condiciones. No lo contradije de inmediato. Simplemente abrí otro documento. Apareció el contrato de Ernesto, luego el de Carmen, luego el del joven estudiante. Comparé párrafos, mostré las coincidencias, los mismos términos técnicos repetidos palabra por palabra. Dije que no se trataba de un caso aislado, sino de un patrón. Valeria dejó de mirar a la cámara y comenzó a revisar algo fuera de pantalla. El suegro frunció el ceño. Emilio respiraba más rápido. Expliqué que había presentado una consulta formal ante la autoridad financiera para revisar el modelo operativo de la empresa. No una denuncia pública, sino una revisión preliminar. El suegro preguntó qué significaba eso en términos prácticos. Respondí que implicaba una posible auditoría. En ese momento el teléfono de Emilio vibró. Lo vi mirar la pantalla con expresión que no supo disimular. Abrió otro dispositivo. Su rostro perdió color. Me imaginé la notificación antes de que él la mencionara. De un portal económico había publicado que una fintech emergente en Guadalajara estaba bajo revisión preliminar por posibles irregularidades en su sistema de tasas variables. El nombre de la empresa aún no aparecía completo, pero las referencias eran claras.
Emilio me miró con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Me preguntó por qué no lo había hablado en privado. Le respondí que intenté hablar en privado varias veces, pero siempre se habló de expansión, no de responsabilidades. Dijo que estaba destruyendo su empresa. Le respondí que ninguna empresa sólida se destruye por una revisión honesta. El suegro intervino con tono firme, exigiendo claridad. Preguntó si las prácticas eran legales. Emilio dijo que sí, que el modelo era innovador y que la competencia también utilizaba algoritmos similares. Pero su seguridad ya no era la misma. Yo no levanté la voz en ningún momento. Dije que no estaba ahí para humillarlo, que estaba ahí para exponer hechos, que el premio no iba a invertirse en un sistema que necesitaba primero revisar su base ética. Valeria finalmente habló. Preguntó si era cierto que algunos clientes habían perdido sus negocios por ajustes automáticos. Emilio evitó responder directamente. El silencio pesó más que cualquier acusación. Anuncié que no retiraría la consulta presentada ante la autoridad y que, además, destinaría parte del premio a apoyar legalmente a quienes quisieran revisar sus contratos. No mencioné venganza, mencioné responsabilidad. Emilio bajó la mirada por primera vez desde que comenzó la llamada. Sus manos estaban tensas sobre el escritorio. Dijo que el mercado reaccionaría de inmediato y que la salida a bolsa se congelaría, que los inversionistas retirarían capital. Le respondí que la confianza no se construye con silencio, sino con corrección. La videollamada se volvió más fría. El suegro anunció que necesitaban revisar internamente la situación. Valeria permaneció en silencio, con los ojos húmedos. Antes de cortar la conexión, Emilio dijo algo que no esperaba. Dijo que yo no entendía el peso de sostener una empresa global, que la presión no es comparable con arreglar motores en un taller pequeño. No respondí a la provocación. Solo dije que la diferencia entre nosotros no estaba en el tamaño del negocio, sino en los límites que cada uno está dispuesto a cruzar. La llamada terminó abruptamente. Me quedé mirando la pantalla negra varios segundos. Sentí una mezcla de dolor y alivio, pues no era fácil enfrentar así a mi propio hijo, pero tampoco podía seguir mirando hacia otro lado. El teléfono vibró casi de inmediato. Esteban confirmó que la autoridad había iniciado el proceso formal de revisión. No era solo una consulta preliminar, era el comienzo de una auditoría. Miré el boleto enmarcado apoyado contra la pared. 30 pesos habían destapado un sistema entero. Respiré hondo. Sabía que las consecuencias no tardarían en llegar y que lo que acababa de comenzar no era una simple discusión empresarial, sino el principio del derrumbe de una estructura que durante años se sostuvo sobre una confianza mal entendida. La mañana después de la videollamada, el silencio en mi casa era distinto, como si el aire supiera que algo grande ya se había puesto en marcha. Encendí la televisión mientras preparaba café y el nombre de la empresa apareció en una franja inferior del noticiero económico. No daban detalles completos, pero hablaban de una revisión oficial por parte de la autoridad financiera. Usaban palabras como posible irregularidad y análisis regulatorio. No había aplausos. No había celebraciones, solo consecuencias. En el taller, los clientes hablaban del tema con curiosidad. Algunos lo hacían con tono crítico, otros con incredulidad. Yo escuchaba sin intervenir. Sabía que el efecto dominó apenas comenzaba. A media mañana recibí un mensaje de Esteban confirmando que la auditoría preliminar había escalado a revisión formal. Eso significaba solicitudes de información, análisis de contratos, revisión de algoritmos. No era un rumor, era un proceso. Horas después, comenzaron a circular notas sobre inversionistas que posponían compromisos hasta que se aclarara la situación. La salida a bolsa, que Emilio había mencionado con tanto orgullo, quedó en pausa indefinida. Sentí una punzada en el pecho, no de triunfo sino de peso. Por la tarde el teléfono volvió a vibrar. Emilio no llamó esta vez. Llegó directamente al taller. No llevaba traje,
ni esa seguridad que solía acompañarlo. Entró mirando el suelo, como si cada paso fuera más pesado que el anterior. Cerré la cortina metálica para tener privacidad. Se quedó de pie unos segundos antes de hablar. Dijo que los inversionistas estaban retirando capital, que el consejo directivo exigía explicaciones, que los medios amplificaban cualquier sospecha. Su voz ya no era la del ejecutivo seguro, y era la de un hombre que empezaba a sentir el vértigo de la caída. Me acusó de haber provocado el pánico. Le respondí que la revisión no crea el problema, solo lo ilumina. Se pasó la mano por el rostro, agotado. Dijo que la empresa había crecido demasiado rápido, que el modelo necesitaba ajustes, pero que nadie había querido frenar cuando las cifras subían. Admitió que el algoritmo aumentaba tasas automáticamente, sin revisión humana, en ciertos casos. Lo dijo como si fuera una decisión técnica, no moral. Le pregunté si sabía cuántas familias habían perdido su sustento por esos ajustes. No respondió. El teléfono de Emilio vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Me dijo que la autoridad había solicitado documentación detallada del modelo predictivo y que si encontraban irregularidades graves, podrían imponer multas millonarias e incluso responsabilidades penales para directivos. Esa palabra quedó suspendida entre nosotros. Lo miré y vi algo que no había visto antes. No era arrogancia, no era cálculo, era miedo. No sentí satisfacción, sentí una tristeza profunda. Le recordé que esto pudo haberse corregido antes, que cuando le pedí explicaciones, respondió con discursos sobre mercado y crecimiento, que cuando mencioné transparencia, habló de debilidad. Se sentó en la silla frente a mí como cuando era adolescente y venía a pedirme consejo. La diferencia era que ahora las decisiones ya estaban tomadas. Me dijo que podía intentar llegar a un acuerdo privado con las personas afectadas, ofrecer compensaciones discretas para frenar posibles demandas colectivas. Me preguntó si yo estaría dispuesto a retirar mi apoyo a las víctimas y a moderar mi postura ante la autoridad. Lo miré con calma. Le respondí que el proceso ya no dependía solo de mí, que la revisión era institucional, que no podía pedirle a Ernesto o a Carmen que olvidaran lo que perdieron a cambio de silencio. Se levantó bruscamente. Dijo que no entendía por qué había elegido exponerlo públicamente en vez de protegerlo como padre. Respiré antes de hablar. Le dije que proteger no es encubrir, que proteger es enseñar límites. El silencio se hizo pesado. En ese momento entendí que lo que se estaba rompiendo no era solo una empresa, era una imagen que él había construido de sí mismo. Esa tarde se difundió oficialmente que la salida a bolsa quedaba suspendida hasta nuevo aviso. Los analistas comenzaron a cuestionar el modelo de negocio. Algunos empleados expresaron preocupación en redes sociales. El efecto dominó se volvió visible. Valeria pasó por mi casa esa noche. Sus ojos estaban rojos. Me dijo que la presión dentro de la empresa era enorme, que algunos socios estaban considerando abandonar el proyecto. Confesó que desconocía la magnitud de los ajustes automáticos hasta que la autoridad solicitó información detallada. No me pidió que cambiara mi decisión. Solo me pidió que no actuara desde el rencor. Le respondí que si hubiera querido venganza, lo habría hecho el Día del Padre, no ahora. Al quedarse sola conmigo, me dijo algo que no esperaba. Que quizá esta caída era la única manera de que Emilio entendiera lo que significa responsabilidad. Cuando se fue, y me quedé sentado en la sala, mirando el boleto enmarcado. Pensé en cómo todo empezó con una humillación pequeña y terminó destapando una estructura entera. El teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de Esteban. Confirmaba que la autoridad había encontrado inconsistencias preliminares en la aplicación del modelo de tasas. Nada definitivo todavía, pero suficiente para abrir una fase más profunda de investigación. Cerré los ojos un momento. Sabía que lo más difícil no era ver caer el imperio empresarial. Lo más difícil estaba por venir.
porque en medio de multas, auditorías y titulares, seguía existiendo un vínculo que no desaparece con comunicados oficiales. Y pronto tendría que enfrentar no al director ejecutivo, sino al hijo que, por primera vez en su vida, empezaba a comprender el peso real de sus decisiones. Esa tarde llegó sin aviso y sin traje, con el rostro cansado y los hombros vencidos como nunca antes lo había visto. Estaba solo en el taller cuando escuché su coche detenerse. No traía escolta, no traía esa seguridad que siempre lo rodeaba. Entró despacio, miró alrededor como si el lugar fuera más pequeño de lo que recordaba. No dijo nada al principio, se quedó de pie frente a mí, y en ese silencio entendí que no venía a negociar desde el poder, venía a pedir. Se sentó en la silla metálica frente al escritorio. Sus manos temblaban apenas. Dijo que la investigación avanzaba más rápido de lo esperado, que la autoridad había solicitado información técnica del algoritmo y que algunos miembros del consejo estaban deslindándose de responsabilidades. Me miró directo a los ojos y por primera vez no vi arrogancia. Vi miedo, o confesó que nunca pensó que las penalizaciones automáticas provocarían efectos tan graves. Dijo que el sistema estaba diseñado para proteger la empresa de riesgos extremos, que la intención nunca fue arruinar negocios pequeños. Le pregunté si revisó personalmente los casos de quienes perdieron todo. Guardó silencio. Admitió que el crecimiento fue tan rápido que confiaron demasiado en el modelo, que los inversionistas exigían resultados trimestrales, que la competencia presionaba, que había que demostrar rentabilidad sostenida. Hablaba como si el mercado fuera una fuerza inevitable, una tormenta que no se puede detener. Le respondí que las tormentas no firman contratos, las personas sí. Bajó la cabeza. Dijo que podría enfrentar sanciones personales si la investigación demostraba negligencia grave, que existía la posibilidad de inhabilitación profesional, incluso consecuencias penales si se consideraba dolo en la aplicación del sistema. Su voz se quebró al pronunciar esa palabra. No era la cárcel lo que más le asustaba, era el fracaso. Era ver su nombre asociado a algo que contradice la imagen que había construido. Me preguntó si podía retirar mi apoyo a las víctimas, si podía moderar la postura ante la autoridad. Dijo que estaba dispuesto a compensar discretamente a algunos afectados para evitar demandas colectivas. Escuché cada palabra con calma. Le dije que el problema no era compensar en silencio. El problema era reconocer públicamente que el modelo necesitaba corregirse, que no se trataba de apagar incendios individuales, sino de asumir responsabilidad estructural. Me miró con incredulidad. Ted dijo que una declaración pública de responsabilidad dañaría su reputación de manera irreversible. Le respondí que la reputación ya estaba dañada por las prácticas, no por la verdad. Hubo un silencio largo entre nosotros. Recordé el Día del Padre, la mesa elegante, el boleto de 30 pesos entregado como gesto simbólico. Le dije que ese día me sentí pequeño, pero que ahora comprendía que lo verdaderamente pequeño es crecer sin límites. Le hablé de Ernesto, de Carmen, del joven estudiante. Le conté cómo se sentían, cómo hablaban no con rabia sino con incredulidad. Le pregunté si podía dormir tranquilo sabiendo eso. No respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener. Dijo que estaba dispuesto a reestructurar el modelo, a introducir revisión humana obligatoria antes de aplicar penalizaciones severas, que estaba dispuesto a crear un fondo de restitución. Le dije que no era cuestión de promesas privadas. Establecí condiciones claras. Restituir completamente a quienes demostraran afectación injusta. Emitir una declaración pública asumiendo errores en el diseño del sistema. Cooperar plenamente con la autoridad sin intentar ocultar información. Renunciar a cualquier cláusula que permitiera ajustes automáticos sin transparencia. No levanté la voz. No busqué humillarlo. Solo marqué límites.
Me preguntó si eso significaba que ya no lo consideraba mi hijo. Esa pregunta dolió más que cualquier otra. Le respondí que ser su padre no implica encubrirlo, que amar no significa proteger de las consecuencias, sino acompañar en la corrección. Se quedó en silencio largo rato. Miró las herramientas colgadas en la pared, en el banco donde solía sentarse de niño mientras yo trabajaba. Dijo que recordaba el olor a aceite, las tardes en que le enseñaba a cambiar una bujía. Dijo que en algún punto dejó de valorar esa sencillez. No lo abracé. No porque no quisiera, sino porque sabía que un abrazo prematuro podría suavizar una lección que aún no terminaba. Finalmente se levantó. Dijo que pensaría en las condiciones, que hablaría con su equipo legal. No prometió nada concreto, pero su tono ya no era desafiante. Antes de salir me preguntó si aún había espacio para reconstruir algo entre nosotros. Le respondí que el respeto no se hereda, se reconstruye con hechos. Lo vi salir del taller con pasos más lentos de los que recordaba. Me quedé solo, escuchando el eco de la puerta al cerrarse. Sentí una mezcla de tristeza y serenidad. No había ganado nada, pero tampoco había perdido mi voz. Esa noche recibí un mensaje de Esteban confirmando que Emilio había aceptado colaborar con la autoridad en ciertos aspectos técnicos. No era una rendición total, pero era un primer movimiento distinto. Miré el boleto enmarcado en la pared. 30 pesos habían sido suficientes para revelar una verdad que llevaba tiempo escondida. Sabía que el proceso legal seguiría su curso, que aún habría titulares, multas y ajustes dolorosos. Pero también sabía que la decisión más importante ya estaba tomada. La próxima vez que nos sentáramos frente a frente, no sería para negociar dinero. Sería para definir qué tipo de hombres queríamos ser a partir de ahora. Pasaron varios meses antes de que el ruido se convirtiera en silencio, y cuando por fin ocurrió, no sentí victoria, sentí cierre. La investigación avanzó con más profundidad de lo que muchos esperaban. La autoridad financiera impuso sanciones económicas importantes a la empresa, obligó a modificar el modelo de tasas y a eliminar los ajustes automáticos sin revisión humana. La salida a bolsa quedó cancelada. El crecimiento internacional se detuvo. Emilio no fue a la cárcel, pero recibió una inhabilitación temporal para dirigir productos financieros hasta que se cumplieran nuevas condiciones regulatorias. Su nombre apareció en titulares junto a palabras que nunca imaginó leer asociadas a él. Fraude no fue la palabra final. Negligencia sí. Ernesto logró recuperar parte de su inversión gracias al fondo de restitución que se creó tras la revisión. No volvió a abrir el mismo local, pero rentó un espacio más pequeño y empezó de nuevo. O Carmen reabrió su panadería en otro barrio, con horno nuevo y condiciones claras. El joven universitario regresó a la escuela con apoyo legal para reestructurar su deuda. No fue magia, fue proceso. Parte del premio que recibí se destinó a crear un fondo independiente para asesoría financiera y legal para pequeños emprendedores que no entienden contratos complejos. No lo anuncié con grandes discursos, solo lo hice. No compré una casa nueva, no cambié mi coche. El taller sigue siendo el mismo, con las mismas herramientas y el mismo olor a aceite que siempre me acompaña. Un día Emilio regresó, esta vez sin urgencia en los ojos. No venía a negociar ni a justificar, venía a hablar. Me contó que estaba trabajando con un equipo externo para rediseñar el modelo de negocio y que había aceptado públicamente errores en la implementación del sistema. No usó excusas. Me dijo que había subestimado el impacto humano de decisiones tomadas desde una pantalla. Lo escuché. No hubo abrazos dramáticos. No hubo lágrimas exageradas. Hubo una conversación sincera, incómoda, pero necesaria. Me preguntó si alguna vez podría recuperar mi confianza. Le respondí que la confianza no vuelve por decreto. Vuelve con actos repetidos en el tiempo.
No volvimos a hablar del boleto de 30 pesos durante mucho tiempo, pero un día, mientras caminábamos por el taller, lo señaló en la pared donde lo había enmarcado. Le dije que no lo colgué como trofeo, lo colgué como recordatorio, de que lo pequeño puede detonar lo grande, de que la humillación puede convertirse en claridad si uno decide no quedarse callado. Él asintió en silencio. En las reuniones familiares el ambiente ya no es el mismo de antes. Hay más prudencia, menos brillo superficial. Los suegros mantienen distancia respetuosa. Valeria me saluda con una mirada distinta, como si hubiera entendido que proteger la dignidad no es atacar, es poner límites. Yo también cambié. Aprendí que el silencio puede ser cómodo, pero no siempre es correcto. Aprendí que amar a un hijo no significa aprobar cada una de sus decisiones. Aprendí que la justicia no necesita gritos, necesita firmeza. A veces, cuando cierro el taller al anochecer, me detengo frente al boleto enmarcado. Recuerdo aquella noche del Día del Padre, la risa incómoda, el viaje a Dubái anunciado con orgullo. Recuerdo cómo me sentí pequeño. Y luego, recuerdo cómo decidí no quedarme ahí. Si alguna vez alguien te ha hecho sentir menos, si te han entregado un gesto disfrazado de regalo que en realidad era desprecio, no olvides que tu valor no depende de esa mesa ni de esa mirada. Depende de lo que hagas después. Yo elegí no responder con humillación. Elegí responder con verdad. Y esa verdad cambió no solo el destino de una empresa, sino la manera en que mi hijo y yo entendemos el respeto. El verdadero premio nunca fueron los 120 millones de pesos. Fue recuperar mi voz sin perder mi humanidad. Si esta historia te recordó algo de tu propia vida, compártela, cuéntala, no la guardes en silencio. A veces escuchar que otros también pusieron límites nos da fuerza para hacerlo. Esa noche apagué las luces del taller y antes de cerrar la puerta miré una vez más el boleto en la pared. 30 pesos. Sonreí y entendí que el valor real nunca estuvo en la cifra, sino en el momento en que decidí no permitir que nadie volviera a definir cuánto valgo. Descargo de responsabilidad disclaimer. Este video ha sido creado únicamente con fines informativos, educativos y de entretenimiento. Aunque nos esforzamos por garantizar que la información presentada sea reflexiva y bien investigada, el contenido se basa en fuentes públicas que incluyen, entre otros artículos, comentarios en redes sociales, foros públicos, análisis editoriales y testimonios generados por usuarios. No garantizamos la exactitud absoluta ni pretendemos ofrecer información oficial definitiva o exhaustiva. Este video no constituye asesoramiento profesional de ningún tipo y se recomienda encarecidamente a los espectadores que verifiquen los hechos por sí mismos y consulten fuentes fiables al formarse una opinión o tomar decisiones. Este contenido no tiene la intención de desacreditar, difamar o dañar a ninguna persona, grupo, entidad o nación. Por el contrario, su objetivo es presentar diversas perspectivas, crear conciencia y fomentar un diálogo respetuoso y una reflexión más profunda sobre el mundo que nos rodea. Te invitamos a abordar todo el contenido con pensamiento crítico y mente abierta. Gracias por ver nuestros videos y por ser una parte valiosa de nuestra comunidad. El equipo de Plato Frío